Perfecto. Todo suyo, doctora. Un gusto tenerla con nosotros y la audiencia es toda suya. Muchísimas gracias. Ya debería estar muy habituada a esto, entonces nada más déjenme ver, a ver, porque a mí cuando empiezo a reproducir a mí se me quita el cursor, entonces nada más si me ayudan a decirme si sí se ve bien. Se mira muy bien, doctora. Perfectísimo. Bueno, pues buenas noches a todos. Primero, una disculpa, esta charla estaba pensada para el día sábado. Normalmente jamás cancelo ni hago cambios, pero de verdad tuve una situación que sí pasó de mí, por lo que pido una disculpa, pero al mismo tiempo agradezco que estén aquí para escuchar la plática, agradecer la invitación, siempre es muy grato que uno sea tomado en cuenta para estos temas. Y la verdad es que cuando me hablaron para ver si quería dar este tema, me dio mucho gusto porque es un tema muy bonito, es un tema muy largo, es un tema complejo y es un tema en el que vale tanto la pena profundizar que yo lo que voy a hacer hoy es dejar la semillita para empezar a regar la plantita y poder estar en contacto más tiempo. Si de pronto se da la oportunidad de hacer un taller, lo hacemos, estar más en contacto porque de verdad es un tema que normalmente cuando yo hablo de poblaciones especiales me toma varias horas hablar de la tercera edad. Entonces, lo traté de resumir en lo más general. Les pido que cualquier duda me la hagan saber en el momento. Yo no tengo la manera de ver aquí las preguntitas, pero igual si alguien quiere aprender micrófono no tengo ningún problema con eso. ¿Ok? Bueno, voy a empezar entonces. Mi tema es ejercicio en la tercera edad. Empiezo poniendo estos relojes porque me gusta decir que el tiempo es relativo y realmente el tiempo no regresa. Y en la tercera edad hay muchas cosas que debemos de tener en cuenta, no nada más hasta esperar a tener 50, 60 años, sino entender desde cuándo vamos a empezar a trabajar o cuándo sería bueno empezar a trabajar para que el cuerpo tenga una mejor calidad de vida. Les dejo este pequeño video que yo digo, ojalá todos pudiéramos llegar a esta edad como está esta señora. Bueno, es algo un poco chusco, pero lo que quiero dar a entender con esta persona es que de verdad se le ve tantas ganas de moverse, de vivir, de pasarla bien, que eso es lo que nosotros tratamos de hacer cada vez que alguien se acerca con nosotros para tener un programa que mejore su calidad de vida. Ok, entonces, ¿qué vamos a repasar el día de hoy? Vamos a repasar diferentes temas como lo que son los aspectos generales, los lineamientos que tiene la Organización Mundial de la Salud, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, los puntos como los toman ellos, consideraciones específicas en esta población y algunos ejemplos de ejercicios. También vamos a ver, no quiero brincarme, vamos a ver lo que es la estratificación de riesgo, vamos a entender qué es eso, ciertas recomendaciones que serían muy particulares y las consideraciones que deberíamos de tener más específicas y, como les digo, unos ejemplos de ejercicios. Cabe mencionar, y aquí sí se los quiero decir antes de continuar la ponencia, que voy a presentarles algunos ejemplos de programas de ejercicios hechos que no quiere decir que siempre tengan que ser iguales. Como les dije de inicio, cuando yo hablo de poblaciones especiales y me toca el tema de la tercera edad, es un tema tan complejo que aprender a hacer programas de ejercicio en una persona o paciente de tercera edad, sí nos tenemos que ir muy puntuales. Entonces, los ejemplos que yo voy a poner son ejemplos que no deben de ser protocolos, vaya, o sea, son ejemplos de cómo se podrían estratificar, más no es como un estándar que yo vaya a decir, esto siempre va a ser así. No sé si me voy a entender, pero bueno, ahorita con el paso de la presentación vamos a ser un poquito más claros. Bien, primero, a mí me gusta mucho preguntarles cómo se imaginan a una persona de tercera edad. Entonces, yo aquí tengo varias personas que tienen entre 60 y 65 años. Todas estas personas que ven aquí tienen la misma edad. Y vemos
una mujer de inicio que yo la veo y digo, wow, ¿cómo puede uno hacerle para llegar a esa edad y estar así? Después veo a un señor que también tiene 65 años, pero tiene una masa muscular muy bien conservada. Y tenemos una pareja al final que normalmente sería lo que nosotros asociaríamos con una persona de tercera edad. ¿Qué es la tercera edad? Porque también ahora las personas ya nos pusieron una cuarta edad, pero ¿qué es la tercera edad? Toda persona que tenga 60 años o más, ¿de acuerdo? Ahora, esto es por texto, por bibliografía, pero algunos de los cambios que se tienen en el cuerpo los debemos de tomar en cuenta también, por ejemplo, en las mujeres que han tenido histerectomía total. Esto quiere decir que le quitan matriz con ovarios o que tuvieron una menopausia precoz, porque ya tendrán algunos cambios hormonales que yo deberé de tomar en cuenta. Pero por término de bibliografía, de texto como tal, tercera edad es 60 años en adelante. ¿Cómo son los pacientes de 60 años en adelante? Pueden ser pacientes que estén aparentemente sanos, que al día de hoy les digan que no le han diagnosticado ninguna enfermedad. Pueden cursar también con algún padecimiento o una enfermedad. Puede ser, por ejemplo, que no tengan alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, etcétera, pero a lo mejor tienen algún problema en sus rodillas o utilizan plantillas o alguna situación particular, o sí pueden ser personas que ya hayan tenido algún evento cardiovascular o que fumaron mucho durante su juventud y tengan algo pulmonar o en el riñón, etcétera. Ahora, yo tengo que empezar a clasificar mi población. ¿Cómo va a ser esto? Tengo personas que me van a llegar y algunos de ellos van a ser personas que son totalmente sedentarias, son y fueron sedentarias. También voy a tener a los que son y se mantienen activos. Fueron activos, se mantienen activos, aunque sea en el nivel que les corresponde, pero se mantienen activos. Y tendré algunos que fueron atletas, incluso atletas de alto rendimiento, pero tendré que ver si fueron atletas y dejaron de hacer actividad o se mantuvieron haciendo algo. Estos son los grupos que yo voy a clasificar cuando me llegue un paciente de tercera edad. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el ejercicio, la actividad física, el deporte? No nada más en la tercera edad, sino en todas las personas. Voy a tener una mejora de mi función cardiorrespiratoria, eso siempre va a ser un beneficio. Voy a reducir riesgos de padecer una enfermedad del corazón, voy a disminuir posibilidad de mortalidad por una enfermedad que pudiera ser crónico-degenerativa o que si la voy a padecer por genética se me va a alargar el proceso o la voy a llevar de una mejor manera. Tiene también beneficios psicológicos y sociales y además, esto sí, o sea, es en todas las poblaciones, pero muy claro en la tercera edad. La tercera edad tiene muchos cambios con sus ciclos de sueño y el ejercicio me ayuda mucho a que las personas, a que este tipo de pacientes puedan dormir durante la noche y pasar bien su tarde, que normalmente se les invierte. Ok, ¿qué es lo que yo tengo que hacer cada vez que me llegue un paciente de tercera edad para que yo le ayude a un programa de ejercicio? Primero que nada, es muy importante que sepamos que hay que hacer una evaluación de salud muy completa, muy minuciosa la historia clínica, porque los pacientes de más de 60 años seguro van a tener un historial que debemos de conocer. No necesariamente pensar en una enfermedad, pero sí detalles que son importantes de conocer. Entonces, si me dedico a la preparación física, wellness coach, nutrición, lo que sea que vaya a poner un programa de ejercicio, yo tengo que pedirle a ese paciente que se someta primero a una evaluación médica o que acuda con un certificado médico deportivo donde me avale o me recomiende los pasos a seguir con esta persona. Aquí les dejo algunas de las fotos que hacemos en las evaluaciones. Una es pues la revisión cardiopulmonar, una revisión además completa, les hacemos también composición corporal, análisis de biomecánica y de la pisada y pruebas de esfuerzo dependiendo de la persona, a veces las hacemos en ciclo ergómetro o en banda. Les repito, todo dependerá de mi paciente, pero definitivamente la evaluación cardiovascular primordial. Ok, beneficios de la actividad física otra vez y qué es lo que tengo que hacer con mis pacientes. Primero, una vez que me lleguen los pacientes, tengo que identificar
Y voy a también a excluir, si ya tengo mi grupo, aquellos que tengan alguna contraindicación para hacer ejercicio. Y esto lo voy a lograr con este certificado médico deportivo que yo debería tener o solicitar de primera intención. Tengo que también identificar, y esto lo pongo en negritas, los pacientes que tengan algún síntoma de alguna enfermedad o que ya tengan factores de riesgo. ¿A qué me refiero con esto? Probablemente no tienen algo diagnosticado todavía, pero ya empiezan con algunos síntomas. Entonces, aunque no estén diagnosticados, si yo durante el cuestionario que le empiezo a hacer o la exploración ya empiezan con ciertas cosas de alarma, lo tengo que identificar para poderlo derivar. Tengo que saber también cuáles son las personas que tienen algún padecimiento que van a requerir forzosamente que haya un médico presente durante sus sesiones de entrenamiento, que los vamos a mencionar más adelante. Y también identificar pacientes con necesidades específicas. ¿Qué es esto? Por ejemplo, los que necesitan quizá de algún barandal, de no sé, algún trabajo más de equilibrio, de propiocepción, alguna cosa más en particular que yo pueda tener con este paciente. Vamos a ver la estratificación de riesgo. ¿Qué es eso? ¿Qué es la estratificación de riesgo? Es una escala donde yo como médico voy a reportarlo y entre médicos del deporte y cardiólogos nos entendemos mucho con estas siglas. Yo voy a reportar cómo son o cómo está mi paciente y si es apto o no para la actividad física. ¿Y en qué me voy a fijar? Primero, voy a tener que reconocer ciertos síntomas que me pudieran dar el indicio de una afección cardiopulmonar si es que no la tiene diagnosticada aún. Una de ellas es dolor en el pecho o una molestia, puede ser pecho, cuello, mandíbula, brazo o alguna zona del cuerpo que me pueda indicar que tiene un origen del corazón. Disnea, que quiere decir que tiene dificultad para respirar, ya sea en el reposo o durante la actividad. Ojo, aquí hay que identificar que no es lo mismo que se canse y le cueste un poquito como el cansancio que normalmente podría tener uno durante el ejercicio, a que verdaderamente sea esa sensación de que le falte el aire o le cuesta respirar. Personas que tengan de manera recurrente mareos, lipotimias o síncopes. ¿Qué significa esto? Que como que sienten que se van a desmayar, pero no se desmayan. Esto es la lipotimia, o el síncope es llegar al desmayo, que esto sea de manera regular. Que tengan problemas para respirar durante la noche o al estar acostados, que tengan sus manos o sus pies hinchados, que tengan palpitaciones o taquicardia. ¿Cuál es la diferencia? Taquicardia significa que mis pulsaciones o mis latidos cardíacos son más de lo normal, y palpitaciones es, por ejemplo, nosotros en este momento estamos sentados, nuestro corazón late, sin embargo nosotros no sentimos estos latidos y eso es normal. La palpitación es cuando sí se siente ese latido. Otra importante es una claudicación intermitente. ¿A qué se refiere esto? Que la persona de pronto yo le veo una manera un poquito rara de caminar, que claudica, que cojea o que pierde el equilibrio. Marchas raras que yo le note al paciente también. Algún problema de corazón ya diagnosticado, que se canse de manera inusual. Esto quiere decir, camina 3 pasos y se siente muy fatigado, sube 2 escalones y siente que no puede más, o a veces hasta estar sentado siente cansancio. Eso sería una fatiga inusual. O si ya está diagnosticado con una enfermedad como la diabetes, presión alta, artritis, lupus, etcétera. Esta es la estratificación de riesgo. Por ahí me pusieron una rayita amarilla, yo no la puse, pero creo que sí nos deja ver bien lo que dice aquí. Voy a tener estas 6 clasificaciones: A1, 2, 3, B, C y D. A1, 2 y 3 son, digamos, el mejor pronóstico. El A1 siempre me va a hablar de personas o pacientes que están sanos, hombres que son menores de 45 años, mujeres menores de 55 años y que no hay ningún factor de riesgo aparente. El A2 es exactamente igual que el A1, nada más que aquí sí hay factores de riesgo. Perdón, no hay factores de riesgo y aquí son mayores, mayor de 45 años y mayor de 55 años en mujeres. ¿Qué cambió aquí? Que aunque no tienen factores de riesgo, el simple hecho de tener ya esta edad se convierte en un factor. Y el A3 es exactamente igual al A2, pero aquí sí hay factores de riesgo.
¿Cuáles son los factores de riesgo? Que ya tengan alguna enfermedad diagnosticada, que por herencia tengan algo que puedan padecer más fácilmente, algún tratamiento que estén llevando de manera continua, etc. B, C y D significa que ya tienen un diagnóstico de una enfermedad de corazón, ¿ok? Entonces, si alguno en algún momento les llegara a recibir un paciente y les reportan un paciente B, C o D, son pacientes que deben estar siempre con presencia de un médico. Y la letra D son pacientes que no pueden hacer ningún tipo de actividad. Son pacientes que están totalmente inestables y ellos sí tendrían una contraindicación para realizar ejercicio. Ok, vamos a pasar con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud son un poquito más generales. Aunque están muy bien diseñados y muy bien pensados, habla de una población de tercera edad muy general. ¿Qué se dice? Que arriba de los 65 años, aunque nosotros dejemos 60, se recomiendan 150 minutos a la semana para realizar actividades físicas que sean aeróbicas y que sean moderadas. Si se trata de una actividad física vigorosa, se recomienda que sea 75 minutos a la semana. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿qué es lo que te dice? Que las sesiones se practican de 10 minutos en 10 minutos como mínimo. ¿Qué es lo que yo les digo acá? Porque acá también tengo otro texto donde me dice 300 minutos a la semana de actividad física moderada y entonces digo, pero ¿cómo? Si me estaban diciendo que 150, ¿cómo me dicen ahora que 300? Esto es simple. Si yo tengo una persona que era totalmente sedentaria, tengo que irme de poco en poco. Todo tiene que ser progresivo. Y la idea es poder llegar a una fase de mantenimiento donde sí pueda yo completar esos 300 minutos semanales de actividad física en mi paciente, como me lo dice la Organización Mundial de la Salud. Ahorita veremos otros lineamientos. Pero esto es lo que está como estándar y es lo recomendable mínimo, vaya, los 75 minutos de actividad física vigorosa, 150 minutos moderados repartidos en la semana, sesiones que van empezando de 10 minutos mínimo hasta poder llevarlo de manera progresiva a tolerar un poco más. ¿Qué otra cosa me dice la OMS? Que la movilidad debe de ser reducida. Esto quiere decir que vamos a usar ejercicios de propiocepción, de equilibrio, que vamos a tenerlos guiados. No lo voy a desplazar mucho a mi paciente. A eso se refiere la movilidad reducida, que el espacio que voy a tener va a ser pequeño para poder trabajar porque no necesito de un espacio muy grande, ya que no lo voy a poner a hacer carrera, ni salto, ni este tipo de cosas. ¿Ok? ¿Cuándo debo de trabajar equilibrio? Puede ser 3 días a la semana como mínimo, pero también puede ser todos los días, ya que trabajar, alguien me está rayando por aquí. Perdón, no sé cómo quitar eso. ¿Qué me va a ayudar trabajar el equilibrio? A impedimento de caídas, que en una persona de tercera edad verdaderamente podría ser un problema grave, sobre todo si se llegan a fracturar la cadera. Yo creo que más de uno de ustedes ya sabrá que es una de las cosas más lamentables en una persona de tercera edad, que pudiera llegar a fracturarse la cadera. Y hay un dicho por ahí que dice que no sabemos si se cae y se fractura o se fractura y se cae. ¿Por qué? Por la osteoporosis que padecen. Ahora, tengo que fortalecer los músculos principales. ¿Cuáles son los músculos principales? Los músculos más grandes, como lo es el cuádriceps, los músculos de la espalda, y trabajar un poquito la parte del core a como me dé mi paciente tolerancia y las condiciones que tenga. Esto sí lo tengo que hacer 2 o más días de la semana. Y bueno, dependiendo de cómo me lo permita su estado, tratar de mantenerlo activo. ¿Cómo? Haciendo actividades domésticas, si tiene mascota, que salga a pasear con ella, que se salga a caminar un poquito, mantenerlo activo dentro de sus medidas posibles.
Ahora, ¿qué me dice el Colegio Americano de Medicina del Deporte? Como les digo, la OMS me maneja algo muy general, ¿sí? De 150 a 300 minutos semanales, de manera progresiva, repartiéndolos. Pero el Colegio Americano de Medicina del Deporte ya me lo hace mucho más específico. Me dice que como toda receta yo tengo que prescribir de una manera muy individualizada el tipo de ejercicio que le voy a poner, la intensidad, la duración y la frecuencia. ¿Ok? Voy a ponerles este video. Esta es la clínica donde laboro y aquí estamos haciendo un test de muscular, ¿sí? Les voy a poner aquí cómo se hace. Bueno, esto es parte de una evaluación, una serie de baterías, como ya les había mencionado de inicio, que hacemos la cardiovascular, la composición corporal, pero esta me gusta mucho porque podemos medir la fuerza que tienen en cada articulación. Perdón. Tenemos la herramienta del dinamómetro que ahorita la vamos a ver, pero esta me gusta mucho porque puedo valorar también músculos grandes como lo es el cuádriceps. Entonces le hago un isométrico muy pequeñito porque también hay que tener cuidado con los isométricos en mis pacientes de tercera edad y así puedo sacar relación entre grupos musculares para saber cómo lo debo de trabajar. Ok, ¿por qué me importa mucho o por qué es tan complejo trabajar con personas de la tercera edad? Porque las personas de la tercera edad tienen cambios en los diferentes sistemas del cuerpo, en todos. Y ahora les voy a mencionar generalidades de lo que pueden llegar a presentar. Primero, en el sistema locomotor, ¿qué pasa con nuestros pacientes de tercera edad? No sé si han escuchado que por ahí les dicen que les den baños de sol. Nuestros pacientes de tercera edad tienen alteraciones y dificultad para sintetizar la vitamina D. Y el hecho de que tengan esta dificultad para sintetizarla también hace que tengamos alteraciones para fijar el calcio. Y si tengo dificultad para fijar el calcio, tendré una disminución en mi densidad ósea. Y esto me puede llevar a una osteopenia primero y una osteoporosis después. Entonces, esto es importante. Se supone que si yo cuidara mi práctica regular de actividad física, mi alimentación y, digamos, lleváramos un buen estilo de vida desde la juventud, debería de retrasarse mucho este proceso. ¿Qué otras cosas pasan en mi sistema locomotor? Fíjense bien, hay algo aquí muy importante a mencionar porque efectivamente estamos hablando de personas de la tercera edad, pero para mí es muy importante hacer hincapié en que lo ideal para nosotros es empezar a trabajar al adulto joven. Si a mí me llegan adultos entre los 30 y 35 años, para mí es el momento ideal de empezar a generar una mejor calidad de vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que normalmente nos descuidamos mucho, sentimos que somos muy jóvenes y que no pasa nada, y entonces llegamos a los 50, 60 y queremos ya tener cambios y va a resultar más difícil. Entonces, si una persona se mantiene inactiva, si es sedentaria desde joven, pudiéramos empezar a tener diferencias o cambios a partir de los 20 años, aunque sean mínimas. Pero a partir de los 30 es cuando ya se empiezan a ser detectables algunas disminuciones en mi musculatura. ¿Cuáles son estas capacidades que se verían afectadas? En particular la fuerza y la potencia. Ahora, la fuerza muscular se pierde de una manera progresiva a lo largo de la vida, ¿sí? Y es importante entender también que a partir de algunas bibliografías lo marcan a partir de los 40, otras a partir de los 50, pero independientemente, a partir de los 30 años tendremos un cambio. A partir de los entre 40 y 50 años podemos perder tanta masa muscular por década que puede llegar a ser muy perjudicial. ¿Por qué? Porque el músculo no es nada más un órgano que me va a ayudar
a desplazarme o a proteger órganos. Es un músculo, perdón, es un órgano que también es endocrino y tiene funciones endocrinas que me ayudan a regular el metabolismo. Entonces, la pérdida de masa muscular, que sería la sarcopenia, es un problema de salud grave y que además está subiendo la incidencia de este problema cada día más debido al sedentarismo que presentamos. Yo trato de mantenerme activa, pero la realidad es que sí, cada día esto sucede más. Ahora, fíjense bien, a partir de los 40 años, cómo las personas pueden llegar a perder un 8% de su músculo. Algunas bibliografías te marcan 8, otras 15, algunas te van marcando hasta 20. Hay una media del 24% por cada década que pasa de masa muscular. Esto es algo súper importante, o sea, como yo creo que si ahorita les pido que se imaginen alguna persona, algún familiar que tengan de tercera edad y se acuerden de ellos unos años atrás, cuando son sedentarios, no me dejarán mentir, de pronto bajan mucho de peso y cuando dejan de verlos y los vuelven a ver después de una década, de pronto los ven súper, súper delgados. Y esto es lo que sucede, el gran porcentaje de masa muscular que se llega a perder, ¿ok? El deterioro que hay. Ahora, existen 3 términos que aquí me interesan, que es la sarcopenia, la dinapenia y la cratopenia. ¿Qué significa esto? Sarcopenia es pérdida de masa muscular, cratopenia pérdida de potencia muscular y dinapenia pérdida de fuerza muscular. Además de la osteoporosis que me va a generar secundaria a la alteración en la fijación de calcio. Ahora, de la sarcopenia la voy a dividir en 2. La primaria y la secundaria. Entonces voy a tener una pérdida de masa muscular por la edad. Esto va a ser algo que va a suceder. Pero también puedo echarle más piedritas al saco y puedo tener pérdida de masa muscular que se relacione con enfermedades como por ejemplo la diabetes, algún cáncer o alguna lesión que tuvo a la persona postrada en cama cierto tiempo, personas que llevan una mala nutrición o inadecuada y procesos de sedentarismo. Ahora, la cuestión de la nutrición es importante porque algunos pacientes de tercera edad pierden el apetito y no nada más el apetito, sino también el estímulo de la sed. Entonces a veces se deshidratan muy fácil porque no les dan ganas de tomar agua. No es algo general, no le pasa a todas las personas, pero sí puede ser algo que suceda, entonces tendremos que tener cuidado con eso. También ofrecerles comida porque a veces notamos que empiezan a comer en menor cantidad, entonces tratar de ofrecerles comidas más pequeñas, pero hacerles colaciones para que se mantengan bien nutridos. Ok, aquí vemos cómo a partir de los 20 años, si yo no hago algo, puedo empezar a perder fibras y calidad en mis fibras musculares. Ahora aquí, ¿qué es lo que me interesa mucho? Las fibras rápidas, las fibras de potencia. ¿Y por qué? Porque las fibras de potencia son las de reacción rápida. Por eso es que me interesa mucho el tener a las personas de tercera edad activas y trabajar las cuestiones neurocognitivas que ahorita vamos a ver cómo, porque se trata de la reacción. O sea, de pronto nos da pendiente que crucen una calle y que no alcancen a reaccionar a tiempo, porque todo esto tiene que ver también con la pérdida de fibras, entre otras cuestiones neurológicas. Pero desde los 20 años, si no nos cuidamos, podemos empezar a tener un deterioro de mi sistema muscular. Ahora, esta diapositiva me gusta mucho porque no sé si haya muchos médicos aquí, pero de pronto es muy común que chuleen mucho al cardiólogo, al neurocirujano, y dicen, oye, pues sí, es que ven el corazón, el cerebro. Nosotros vemos el músculo. Realmente nosotros somos fisiólogos del ejercicio y nuestro órgano como tal, que conocemos a profundidad, es el músculo. Y vean ustedes qué tan importante creen que pueda ser el músculo, que vean el porcentaje tan grande que compone nuestro cuerpo, el sistema muscular. Entonces, verdaderamente es algo muy importante que sí tenemos que tomar en cuenta de cuidar desde ser un adulto joven, no esperarnos a tener los 50, 60 años para entonces tomar acción y decir, ahora sí me voy a cuidar, ¿ok?
Ahora, decía en la diapositiva que la pérdida de masa muscular se asocia a enfermedades, y esto claro que se asocia a enfermedades, porque como ya les había mencionado, el músculo es un órgano endocrino, no es nada más el que me ayuda a moverme o a proteger órganos internos, realmente es un órgano que tiene funciones endocrinas, y si se pierde mucho, vemos cómo tiene relación con la resistencia a la insulina, por ejemplo. Entonces son personas que tienen más predisposición a padecer diabetes. Ahora, la fuerza muscular, les puse un video donde yo lo siento y puedo tomar la fuerza de cualquier articulación, pero normalmente podemos tener en nuestro consultorio un dinamómetro que es mucho más económico, es muy portable, y tomamos la fuerza de extremidades superiores, la fuerza de agarre, y la verdad es que esto me da mucho contexto de movilidad, entonces se puede medir perfectamente con un dinamómetro de mano, ¿ok? Tengo que medir cómo está primero, yo sí lo mido de manera bilateral. ¿Por qué? Porque si tengo una diferencia entre miembro izquierdo y miembro derecho, tengo que revisar si no hay alguna otra alteración de mi sistema, pero medirlo cada vez que van a consulta para llevar una evaluación de cómo está haciendo su pérdida. Ahora, vemos otra vez el músculo como órgano endocrino, ¿sí? No voy a ser muy repetitiva, simplemente vamos a mencionarlo rápido otra vez. El músculo se relaciona con mioquinas. Mioquinas son como las citoquinas, son cosas que están en nuestro cuerpo que me van a ayudar a regular ciertas funciones. Y cuando yo empiezo a perder masa muscular, voy a caer se llama un proceso proinflamatorio. Entonces, aquí es donde tengo que tener muy en cuenta que puedo tener o me puede asociar esta pérdida de masa muscular a una resistencia a la insulina, y puede tener mi paciente una predisposición más alta a padecer diabetes o un problema metabólico. Entonces yo tengo que cuidar lo más que se pueda mi calidad muscular. También, como les digo, hay una redistribución de las fibras, tanto rápidas como lentas, pero la velocidad de contracción va a disminuir. Entonces las fibras de contracción rápidas, que son las que me ayudan a la velocidad de reacción, como les decía, cruzar la calle o los reflejos de la vida cotidiana, se verán también disminuidos. Y entonces esto, si yo no lo cuido, puedo aumentar mi posibilidad de sufrir caídas, que como ya mencionamos, puede ser fatal una fractura de cadera. En esta imagen les pongo cómo se vería la A, es un ejemplo, un esquema de cómo se verían las fibras musculares de un músculo joven, después cómo va cambiando con la edad, y finalmente cuando ya tengo a mi paciente con sarcopenia o esta pérdida de masa. Vean cómo la redistribución de fibra pues ya no es redistribución, es realmente una pérdida. ¿Ok? Bien, ¿qué pasa también con las personas? Sí se cansan por muchas situaciones, puede ser porque precisamente tengan sarcopenia y no expandan bien su tórax, y esto limite mi función respiratoria. Se pueden cansar porque pues ya no tienen esta costumbre o este hábito de hacer ejercicio, etcétera. Pero además, las personas de tercera edad tienen un aumento en su concentración de lactato. Entonces, en lo que nosotros caminamos una cuadra, a ellos ya se les aumentó un poquito más el lactato, y por eso van a sentirse agotados más rápido que nosotros. ¿Ok? Ahora, podemos jugar con los protocolos de ejercicio y poner ejercicios de intensidad media alta, pero esto debe ser muy controlado. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué pasa a nivel del cartílago? Primero, las personas de tercera edad, ¿para qué me ayuda el cartílago, los meniscos y demás? Son amortiguadores de la articulación. Y resulta que cuando pasan los años, este cartílago va a sufrir deshidratación. Y el ácido hialurónico que contiene este cartílago también va a cambiar. Cambian su forma y se hacen un poquito más cortos. Y esto me va a disminuir la capacidad de adherirse o de unirse a moléculas de agua. Por eso se deshidratan. ¿Qué otra cosa pasa? La cápsula articular, los ligamentos, las partes blandas, los tendones se hacen más rígidos, y el líquido sinovial, este líquido que me ayuda a lubricar la articulación, se hace más espeso, más viscoso. ¿Qué pasa a nivel de corazón?
primero vamos a tener que diferenciar las personas si ya tienen o no una patología cardíaca, pero ¿qué pasa con las personas? El grosor de su ventrículo izquierdo tiende a aumentar y la elasticidad que tiene el corazón, el músculo cardíaco para poder bombear, se disminuye. Entonces, esta distensibilidad o esta elasticidad, la propiedad que tiene el corazón para poder bombear, se hace más, se compromete, vaya. Algunas personas también pueden tener alteraciones en los cierres de sus válvulas, entonces pueden no cerrar completamente y poder tener alguna regurgitación o algún soplito que antes no estaba. Puede aparecer, puede ser que no, no va a ser en todos los pacientes, pero sí es una de las cosas que tenemos que estar al pendiente. También las personas de pronto tienden a tener frecuencias cardíacas más bajitas, bradicardias. No significa que tengan una bradicardia muy importante como la tendría un atleta de alto rendimiento, pero sí tienden a bajar un poquito la frecuencia cardíaca, no siempre. Hay personas que tendrán alteraciones de hipertensión o alguna patología que tengan sus frecuencias que hay que estarlas controlando. También que tenemos que tener en cuenta, las personas, los niveles de colesterol que tengan, porque pueden padecer arteriosclerosis. Ay, no sé quién me está rayando, perdón. Las personas que tengan arteriosclerosis o algún problema con sus lípidos, sus grasas, es importante. O si ya tenemos alguna situación vascular que yo sepa que pueda comprometer a mi sistema. Las arterias y las venas se van a hacer también un poquito más rígidas, al igual que la distensibilidad del corazón. Recordemos que los vasos son elásticos, pierden un poquito esta rigidez y puedo tener depósitos de colágeno dentro, de calcio o ateromas, que son los depósitos grasos. ¿Qué pasa también? Tengo alteraciones de mi frecuencia cardíaca, como ya les mencioné, y tienden un poquito a bajar la frecuencia. No siempre, no es en todos, pero sí puede suceder. ¿Qué pasa en el sistema respiratorio? Primero, tienen más resequedad desde la nariz hasta todo el aparato respiratorio, entonces son personas que tendrán, además de la sequedad nasal, de pronto mucha tos o sensación de como algo en la garganta, entonces los veremos mucho con así como esta sensación de que tienen algo, y esto es por la falta de lubricación que tienen en su sistema. También tienen cambios en los porcentajes de sus glóbulos blancos, que son las células de defensa. Entonces, es importante porque tendrán mayor facilidad de presentar enfermedades infecciosas. ¿Qué pasa también? Los alveolos, que son nuestra parte del pulmón que intercambia los gases, cambian un poquito su fisionomía. También se pierde la elasticidad de la musculatura respiratoria y además, si perdemos masa muscular en todo lo que es mi tórax, mi espalda, abdomen, me va a costar también trabajo mi expansión torácica. Entonces, esto me lleva a tener una reducción de mi capacidad vital o el porcentaje de aire que yo puedo meter a mis pulmones en cada respiración. ¿Sale? Cambios digestivos, esto también es importante. Por ahí, antes las abuelitas nos decían, no te metas a la alberca después de comer porque te tuerces, ¿no? Por ahí nos decían, al menos en México es algo muy conocido. No sé si tenga por ahí su micrófono que nos puede ayudar. Puedo silenciar. Ok, está. ¿Qué es lo que pasa con las personas de tercera edad? Hay que ver algunos que tienen una cosa que se llama hernia hiatal, otros tienen reflujo, gastritis, colitis, todas las itis. Pueden ya tener también intolerancia a ciertos alimentos. Entonces, cuando yo estoy trabajando con personas de la tercera edad, es importante que les demos un tiempo suficiente para empezar la actividad. Recomendable alrededor de 3 horas y estar al pendiente de su hidratación. ¿Qué pasa con el metabolismo? Disminuye porque su actividad es menor a lo que normalmente estaban acostumbrados en la adultez. Ok, vamos a la parte de neuropsicomotor.
Esto es algo muy padre. Aquí en Guadalajara, en México, tengo un compañero que tiene un laboratorio de neurociencias y podemos trabajar cosas muy, muy padres con los pacientes. Entonces, entre el laboratorio de fisiología y lo que podemos trabajar, el laboratorio de fisiología está en la clínica y hacemos todas estas pruebas de cardio, de músculo, de espirometrías y demás, pero acompañado de las neurociencias lo juntamos y es algo padrísimo. ¿Qué pasa con los neurotransmisores a partir de los 60 años? Va a haber un déficit. O sea, esto es algo que va a suceder porque así es parte del envejecimiento. ¿Cuándo se mueren las neuronas o cuándo hablamos de una pérdida neuronal? Arriba de los 80, 88 años, donde las neuronas extrapiramidales sí se pierden en un gran porcentaje. Pero algo que a mí me gusta mucho del cerebro es que es un órgano maravilloso. Entonces, sí hay consecuencias en el envejecimiento, pero el cerebro es tan adaptable que mientras no haya una enfermedad neurológica, puedo usar áreas o zonas del cerebro que de pronto estaban por ahí sin haberse usado. Entonces, ¿cómo decirlo? Puedo empezar a sustituir estas zonas de las que empiezan a tener alguna pérdida. Entonces, el cerebro es muy fácil de adaptar. Nosotros trabajamos con un aparato que se llama Emotiv, que se los ponemos a la persona y podemos estar viendo las áreas del cerebro que están trabajando mientras están realizando algunas actividades. Entonces es muy padre y además les gusta mucho estar viendo estas cosas. ¿Qué pasa también que tenemos que tomar en cuenta si alguno tuviera una lesión vascular que pudiera estarme afectando mi riego sanguíneo y por tanto de oxígeno a mi cerebro? ¿Ok? Esta es la clínica donde trabajo, este es un paciente, les corté el video para que no se viera su cara de frente, pero les revisamos bien la marcha. Este paciente dentro de todo tiene una marcha muy adecuada, pero hay pacientes que nos ha tocado que se desequilibran, que no se pueden ir en línea recta, otros que claudican, algunos que caminan de una manera lenta, entonces nosotros tenemos que observar cualquier característica que yo pueda ver en la marcha, movimientos extraños, cualquier cosa que yo pueda detectar ahí. Ahora, esto es importantísimo. Si tiene más de 50 años y nunca había hecho ejercicio o no está habituado, por favor mándenlo al médico antes. Se los dije al inicio de la plática, hay que pedir un reconocimiento médico, pero independientemente, o sea, si yo lo recomiendo en toda población que se va a someter a un plan de ejercicio, más en una persona que es mayor de 50 años y no está habituado a la actividad. Yo cuando doy clases en la licenciatura de Ciencias del Deporte, de Cultura Física y Deporte, les enseño a mis alumnos a tomar la presión y a tener un oxímetro de pulso. ¿Por qué? Porque así al menos tendrán los signos vitales más básicos a la mano y son capaces de tomarlos. Entonces, tienen frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y presión arterial. Eso es algo que yo les recomendaría tomar en cada inicio de sesión y al final también. Los que tengan posibilidad pacientes de comprar un reloj inteligente, buenísimo, ¿sí? Para poder estar monitoreando su frecuencia cardíaca y ahora que ya nos dan también trazos de electro, están mucho mejor. No quiere decir que nos vaya a dar un electrocardiograma como lo haría una consulta en el cardiólogo, pero al menos sí me alcanza a dar una pauta de algo que me pudiera alertar para poder ir a consulta o de que algo está cambiando. Ok, ¿cómo nos decía el Colegio Americano de Medicina del Deporte que tengo que tener un modo de hacer las cosas? ¿Y cómo va a ser ese modo? Primero, los ejercicios que yo le ponga a mi paciente de tercera edad de fuerza van a ser con pesos muy pequeños, tienen que ser de manera rítmica, esto quiere decir de una manera constante, no que hagan un ejercicio isotónico, de repente lo dejo reposar y luego me hace dos y después pausa, tiene que ser algo más constante, más rítmico. ¿Qué voy a hacer? Trabajar los arcos de movilidad. Si yo veo que mi paciente está limitado, voy a trabajar primero en tratar de devolver ese arco de movilidad antes de ponerle a hacer algunos ejercicios con peso. Voy a tratar de ampliar ese rango de movimiento. Todo el ejercicio que yo haga tiene que ser sin dolor. Si mi paciente se queja de alguna molestia, tengo que trabajar primero en quitar la molestia para después poder hacer el ejercicio. Si no, ni lo va a hacer bien y no voy a avanzar. ¿Ok? Lo ideal sería que los trabajos de fuerza fueran monitoreados por profesionales de la salud.
pero también la realidad es que depende de la persona. Si yo tengo un paciente que está controlado, que no tiene factores de riesgo, simplemente tener mucha precaución con que los ejercicios sean ejecutados de una buena manera. Cuidar mucho las posturas, estar siempre al lado de mi paciente, cuidar caídas, tener un área segura. Con los ejercicios isométricos tengo que tener un cuidado especial. ¿Por qué? Porque son ejercicios que me dan tendencia a darme cifras más altas de presión arterial. Entonces, ¿puedo dejar isométricos? Sí, pero muy cortitos en segundos. Yo aquí ya no quiero hipertrofiar a mi paciente, simplemente le quiero dar una calidad muscular. Entonces, ojo con los isométricos que deben de ser de más cuidado, muy cortitos. La intensidad, aquí les voy a decir una cosa, no son protocolos tal cual, incluso ahorita les voy a poner una tabla de diferentes artículos donde juegan un poco con esto, pero este es uno de los ejemplos que se pueden trabajar. Que el paciente al menos pueda realizar 15 repeticiones. Algunas bibliografías me marcan de 10 a 12, pero que el paciente sea capaz de hacerlo. Vamos a manejar entonces de 10 a 15 por la cantidad de bibliografías que tengo, ¿sí? La intensidad del trabajo, voy a tomar la repetición máxima, nunca debe superar al 60%. Claro, la repetición máxima en mi persona de tercera edad no va a ser de 200 kilos, ¿verdad? O sea, va a ser algo muchísimo menor, pero tengo que trabajar también en porcentajes. Si la persona no está habituada a trabajar nada, como les digo, trabajo primero en devolver el rango articular y trabajo poco a poquito en poner pesos. Puedo trabajar primero con pesas de 250 gramos. No me va a generar, no va a ser un trabajo de fuerza quizá, pero sí me va a ayudar a que el paciente se vaya adaptando a lo que es el ejercicio. ¿Cómo se debe de trabajar la frecuencia de los trabajos de fuerza? 3 días por semana hasta aumentar progresivamente a 5. Y no nada más los de fuerza, en general cuando estamos habituando a la persona a hacer cualquier actividad como inclusive caminar, lo puedo hacer en inicio 3 días a la semana hasta que lo pueda hacer 5, y si lo puedo hacer todos los días de la semana sería mucho mejor. ¿Qué es lo que te dicen algunas bibliografías también? Que trabajes los 5 días y que de 5 días aeróbicos tengas 2 de fuerza, ¿ok? Entonces, es parte de jugar, es parte de ver la necesidad de mi paciente, los objetivos y como les dije, súper individual si tienen alguna patología, porque eso es lo que va a hacer que yo diseñe de manera diferente cada paciente. La flexibilidad. Habrá algunas personas que sean súper flexibles, habrá otras que les cueste mucho trabajo. Yo jamás voy a forzar a mi paciente, como a veces de pronto nos toca ver a los niños que sí les hacemos un poquito más de fuerza para que lleguen. A la persona con tercera edad no, pero sí le tengo que trabajar todos los días la flexibilidad. ¿Cómo tienen que ser estos ejercicios? Tienen que ser de una manera segura, tienen que ser cómodos para mi paciente, tengo que evitar estresar la articulación, simplemente que ellos lleguen a donde puedan sin que les cause una molestia y cambiarles los ejercicios de flexibilidad. Si un día le digo que se alcance los pies, otro día le pongo maripositas, otro día le pongo a hacer un poco de flexibilidad de su tronco, etcétera, ¿sí? Y definitivamente al terminar de trabajar, hacer su enfriamiento y trabajar con los músculos grandes y los músculos que se trabajaron en esa sesión de entrenamiento. ¿Cómo es la intensidad de este tipo de ejercicios de flexibilidad? Simplemente que no lleguen a ser dolorosas, ¿sí? Que no sienta que se están jalando de más. Tiene que ser una sensación cómoda, una sensación muy agradable para que ellos se sientan cómodos con lo que ustedes están trabajando y lo sigan haciendo. ¿Cuánto es la duración? La sesión completa de los estiramientos y de la flexibilidad puede oscilar entre 10 y 15 minutos. ¿Cuánto por cada estiramiento? Dependiendo, más o menos, pueden ser 10 segundos, pero si la persona tiene hipertensión y es algo que me está comprometiendo como si fuera un isométrico, puedo disminuir y hacer, o sea, puedo hacerlos de 5 segunditos, 7 segundos, pero hacerlos 2, 3 veces para que valga la pena, ¿sí? Pero tratar de abarcar 10 a 15 minutos en general de mis trabajos de flexibilidad. ¿Con qué frecuencia? Todos los días,
¿sale? Lo puedo trabajar de manera individual, en parejas como está aquí, o de manera asistida. De manera asistida me refiero a que la persona, que haya una persona que esté acompañando al paciente, no forzarlos. Ok, el equilibrio. El equilibrio es una parte muy importante y aquí hay que ver que no haya compromiso vestibular. Esto quiere decir que no hay algún problema del oído o alguna situación neurológica que comprometa mi equilibrio. Pero el equilibrio sí es algo que viene por la cuestión de pérdida muscular, lo debo de trabajar y es importantísimo. ¿Por qué? Porque con la vejez, con la tercera edad, pues se van dando cambios fisiológicos que van a perjudicar de una manera no muy positiva a la fuerza muscular, a la propiocepción, a la disminución de los rangos de movimiento articular, etcétera. E incluso, como ya lo vimos, a la reacción, ¿sí? Entonces, tengo que trabajar el equilibrio para evitar las caídas. Estas son algunas maneras de trabajar el equilibrio. Vean cómo, bueno, tengo una persona que está haciendo posiciones tipo Tai Chi. Aquí hay que tener cuidado porque son posiciones isométricas, entonces nada más tener bien controlado a mi paciente y cuando están sobre una pelota, que sea evidentemente una pelota que no esté muy inflada para que no haya riesgo de que se resbale y siempre con una persona que esté cuidando al paciente. Y si se pueden dos personas, dos personas. Estos son otros ejercicios de equilibrio, de propiocepción y además de coordinación, ¿sí? Los puedo poner a caminar en los aros y entonces con los aros les puedo decir que lo traten de hacer en zigzag o que se brinquen uno. Puedo trabajar también con escalera. Si trabajan en escalera o con aros, yo lo que les recomiendo es que sea algo que esté pintado en el piso. Recomendable, si no lo tienen no hay problema, pero sí tratar de ver que no vayan a tropezarse con las superficies. Yo por eso prefiero tenerlo dibujado en el piso. ¿Sí? Tengo acá también del otro lado una sesión donde estamos trabajando equilibrio, primero con un pie, después con el otro. Y podemos también hacerlo lúdico y decirle, a ver, quién baje primero el pie, o castigo, baila o lo que sea, ¿no? Tratar de hacer un juego para que ellos también se entretengan. También dependerá de la edad, habrá personas de tercera edad que se vean muy jóvenes, que estén muy activos, así como habrá otro que tenga necesidades muy especiales, como lo vemos, por ejemplo, aquí en la segunda foto, donde yo tengo de la mano a mi paciente y me voy paso a pasito con estas vallas. Todo el material tiene que ser plástico, cuidar que alrededor de las superficies no haya algo que ponga en riesgo a mi paciente si hubiera una caída, que no debería de haberla, pero cuidar mucho el área de trabajo. En la imagen primera se ve como también están con una liga porque podemos trabajar fuerza haciendo que se sienten y se paren de la silla y entonces cuando se paren también pueden hacer ejercicio con la liga y esto me ayuda también a la coordinación. Este ejercicio que está en la primera foto me gusta mucho porque es coordinación, es trabajo en equipo, es lúdico. Se trata de con una colchoneta o una cobija o puede ser una sábana, algo que ustedes puedan conseguir, pasar un globo o una pelota. Yo normalmente trabajo con pelotas porque tienen más peso y pues tratar de que esta pelota no se caiga y pasársela al compañero, ¿sí? Pasarla de un lado a otro, los divierte mucho, les gusta, así como también los pongo a caminar con una pelota y ponerles a hacer diferentes actividades, como que caminen primero con las dos manos, después que la boten con una, que la cambien y que vayan intercambiando la pelota. Son diferentes ejemplos, pero como les digo, dependerá de las condiciones de mi paciente. Ok. ¿Cómo vamos a definir los objetivos de la periodización de mi entrenamiento? Estos son unos ejemplos que les voy a dar, que recuerden, no son exactos. Esto no quiere decir que vayan a ser para todos igual, simplemente son algunos ejemplos que muestran algunas bibliografías, pero les repito, soy muy repetitiva en esto porque de verdad hablar de tercera edad es tan largo, es tan extenso, vale muchísimo la pena profundizar, analizar cada padecimiento, cómo trabajar cada uno. Entonces, sí puedo jugar muchísimo con la periodización y los protocolos que voy a dejar para mi planificación de entrenamiento. ¿Qué voy a tener? Primero voy a tener objetivos a largo plazo. Y estos objetivos a largo plazo, ¿cuáles van a ser? Mejorar la calidad de vida de mi paciente, mejorar en general su condición física,
prevenir y retardar la aparición de lesiones y enfermedades propias del envejecimiento. Si ya las tienen, pues retardar la aparición de lesiones, disminuir síntomas de las enfermedades que ya tienen o el desarrollo de alguna enfermedad y mejorar parámetros específicos de la condición física, por ejemplo, la cuestión ventilatoria es un ejemplo. Si la presión arterial también se regula, recuerden el ciclo circadiano que ya lo vimos, las condiciones del sueño, porque hay algo muy importante que ahorita vamos a tratar también, que es la cuestión emocional en el paciente de tercera edad. Ahora, tengo objetivos a mediano plazo. Ya vimos a largo, ahora tenemos a mediano. Y a mediano plazo se van a dividir en tres. Voy a tener primero un periodo de adaptación. Este periodo de adaptación es donde yo voy a adaptar a mi paciente a empezar a hacer de manera regular la actividad física, ¿sí? Una vez que ya lo empiece a regular, voy a tener trabajos más o menos entre el 40 y 50% de su VO2 max. ¿Esto cómo lo voy a sacar? Con una prueba de esfuerzo. Se puede sacar de manera indirecta, sí, pero vale la pena que sea mediante prueba de esfuerzo porque así también checamos su corazón de una vez, ¿sí? Y tratar de que sean alrededor de 1 hora en lo que se puede, recuerden todo de manera progresiva. No importa si empezamos con 10 minutos y poco a poco lo llevamos, lo que quiero es adaptarlo de manera progresiva. Voy a trabajar la fuerza muscular en series dependiendo de los planes que me pongan. Puede ser una serie entre 10 y 15 repeticiones con el mismo grupo muscular, dependiendo de mi paciente, dependiendo de mi protocolo. Y trabajos de coordinación, flexibilidad, igual que oscilen entre 10 a 15 minutos cada sesión. Este es el periodo de adaptación. El segundo periodo se llama periodo de mejora. Aquí ya tengo a la persona adaptada a hacer actividad física. Ya logré que le gustara hacer ejercicio. Ahora lo que tengo que intentar es que su condición física se vea realmente mejorada. Entonces aquí tenía un trabajo del 40 al 50% del VO2 max, aquí lo voy a tratar de subir al 50 al 65% y tratar de llevar, si eran 60 minutos en el periodo de adaptación, voy a tratar ahora sí, como me lo indica la OMS, de llevar a 150 o a 200 minutos semanales, ¿de acuerdo? Si antes trabajaba una serie de fuerza de 10 a 15 repeticiones, ahora mi paciente debería de ser capaz de poder realizar 3 series, ¿de acuerdo? Y lo mismo en trabajo de coordinación de flexibilidad, ese no cambia. Y termino con un periodo de mantenimiento donde acá tenía un VO2 max de 50 al 65 y aquí tengo un VO2 max del 50 al 70, pero en particular es lo único que va a cambiar. ¿Sí? Aquí ya es una persona donde ya va a tener más estable su plan de entrenamiento, ya tengo unos objetivos más marcados, ya están notorios y podemos pues ya seguir trabajando y modificar más cosas para que el paciente siga motivado a continuar sus entrenamientos. ¿Cuáles son las enfermedades que van a ser exclusivas que haya un médico presente? Del sistema cardiovascular, cualquier problema del corazón ya diagnosticado o que la persona ya haya tenido eventos de infartos, personas que tengan angina, esto quiere decir que tengan dolor de pecho constante o que se les presente de manera repentina, que ya sean diagnosticados de insuficiencia cardíaca o con hipertensión. Del sistema respiratorio, personas que tengan algún problema obstructivo o problemas para respirar de manera adecuada. Del sistema metabólico, los que sean diabéticos no controlados. Ustedes pueden trabajar, si no son médicos, la diabetes siempre y cuando esté controlada. Pero cuando no está controlada o cuando ya hay una afección en riñón, sí tiene que haber un médico presente. A nivel sistémico, cuando hay una artritis importante, si solo hay dolor articular como fibromialgias o alguna osteoartritis pero leve, se puede trabajar sin presencia de un médico, pero ya cuando es una artritis importante que afecta muchas articulaciones, tiene que haber un médico presente, con cualquier tipo de esclerosis también, una lesión medular y sobre todo cuando es alta, porque recordemos no tienen el mismo control de su temperatura, de sus frecuencias cardíacas, entonces ahí tiene que haber un médico presente y cuando hay una presencia ya diagnosticada de osteoporosis.
Cuando hay pacientes que ya tuvieron alguna cuestión cardiovascular o que de pronto tienen por ahí sintomatología, hay algunos parámetros que nos recomiendan, pero como les digo, esto no es obligado, todo dependerá del paciente. ¿Qué nos dicen? Que puede ser un trabajo aeróbico medio de 2 a 3 veces por semana con un mínimo de 30 minutos. Si se puede llegar a la hora, está bien. Y de un 40 al 60% de su frecuencia cardíaca de la reserva de Borg, que esas se las voy a pasar, después les paso la tablita en el grupo para que sea compartida, porque esta sí se me olvidó ponerla. Entonces, este es un ejemplo, repito, no quiere decir que se trabaje así en todos, simplemente es un ejemplo. Pero es más o menos como se trabaja en todos, 2 a 3 sesiones a la semana, con una duración entre 30 y 60 minutos. Cuando se trate de fuerza, podemos hacer trabajos de los grupos musculares grandes con una intensidad dependiendo de lo que mi paciente tenga entre el 30 y el 65% de mi repetición máxima, también de 2 a 3 veces por semana. Y aquí las series, dependiendo de cómo se encuentre mi paciente, puedo empezar con una serie y lo podría llevar hasta 25 repeticiones, pero también tendrá que ser mucho dependiendo de lo que yo le esté poniendo. A veces puede ser con su propio peso, a veces con una pelotita, a veces con una pesa. Entonces, tendré que ver en general cómo se comporta mi paciente. Y les digo, esto es algo que yo en talleres y en clases donde ya vemos poblaciones especiales, sí lo aprendemos a trabajar de manera muy, muy individual. Esta es una tabla que a mí me gusta mucho de un artículo que igual les compartiré la bibliografía, donde son muchos los artículos que toman de referencia y aquí vemos cómo van recomendando las series y las repeticiones. Si se fijan, son de 2 a 3 series siempre. Aquí la mayoría maneja 3 series y las repeticiones varían entre 8 hasta 15 repeticiones. Entonces, aquí me gusta mucho porque compara este artículo los resultados que se han dado en los diferentes estudios y aquí nos podemos dar una idea de cómo poder trabajar con mis diferentes pacientes de la tercera edad. Este es un ejemplo de ejercicio donde estoy trabajando fuerza y estoy trabajando equilibrio. Le pongo una pelotita, la tiene que apretar, la tiene que sostener, está trabajando fuerza, le puedo pedir que haga una pequeña flexión y entonces estoy trabajando muchos grupos musculares, están coordinándose, trabajan la fuerza, trabajan la convivencia porque lo puedo hacer en equipos y estamos trabajando de una manera muy lúdica. Si se fijan aquí también es importante nada más tener cuidado de si no son diabéticos, tener bien cuidadas mis superficies, quitarles los zapatos porque esto también trabaja la propiocepción. Nada más les digo, si son diabéticos, mucho cuidado con las superficies que estén perfectamente limpias y sin nada que les pueda lastimar. Esta es una manera de trabajar equilibrio. Aquí están sobre un mini bosu, una media pelotita muy pequeña. Aquí están en la foto sin nadie, lo correcto es que estuviera alguien a un lado o detrás de ellos para evitar riesgo de caídas, pero este es otro ejemplo que se puede trabajar, equilibrio y fuerza. Aquí tengo también ejercicios con TRX, donde les digo, en la foto se ve la paciente muy padre ahí, pero la realidad es que tendría que estar como en la segunda foto, siempre acompañados de alguien personal del ejercicio, personal de la salud, que esté siempre guiando y cuidando. El TRX es muy bueno. Si la persona aprende a trabajarlo y le ayudamos, a mí me parece una herramienta muy buena. ¿Qué tenemos que ver cada vez, cada sesión o en cada fase? Como vimos, son 3 periodos. En cada periodo está revisando los rangos de movimiento articular que en efecto estén mejorando. Vemos aquí cómo podemos trabajar en equipo. En la parte emocional de las personas con tercera edad es algo que de pronto se nos olvida trabajar y es súper importante. Son personas que desde el día que se jubilaron sienten que ya no valen lo mismo y hay que quitarles esa idea de la cabeza. Hay que decirles al contrario, ya hiciste muchas cosas en tu vida, ahora disfruta todo lo que puedas, tienes todo el tiempo para ti, ponerlos a convivir con más personas es lo ideal. Entonces, trabajos que podamos tener en equipo son lo que vienen mejor. Aquí tenemos, por ejemplo, a pacientes que tienen ya necesidades más específicas, donde vemos que hay un terapeuta o 2 por paciente
y nunca se descuidan porque ya las necesidades que tienen son muy diferentes, ¿sí? Puede ya haber afección neurológica o simplemente ser mayor de edad y necesitar el apoyo de nosotros como personal del ejercicio y de la salud. Este es una herramienta que yo utilizo mucho. Hay diferentes marcas de lucecitas, pero a mí me gusta porque están trabajando la reacción. Les voy a... Se me corta el video, pero bueno, así es como se hace, ¿verdad? Entonces las personas pueden estar trabajando con colores, están viendo, trabajan la coordinación, los reflejos, la reacción, y a mí me gusta mucho trabajar con esto. Las actividades lúdicas en los niños nos dicen esto, ¿no? Que el niño se divierta, que sea un juego. Para la persona de tercera edad también. Y recordemos, como les acabo de mencionar, la parte cognitiva y afectiva. ¿Qué les voy a poner a hacer? Primero, cognitivo. Si les gusta hacer crucigramas, sopas de letras, todos estos tipos de cosas que los puedan entretener, incluso darles buenas lecturas a los que les guste leer. Si alguno toca un instrumento, seguirle desarrollando que esté tocando ese instrumento. Esto es en la parte cognitiva. Podemos también ponerles sumas pequeñas para decirle, a ver, me vas a pasar este balón al cesto izquierdo en esta canastita y en la canasta izquierda, por ejemplo, en la canasta izquierda van los números que dé de resultado nones, en la derecha van los pares. Entonces le digo 3 más 1, si el resultado es 4, lo tendrá que meter en la derecha. Y así, porque así lo voy a poner a pensar y a divertirse. Los puedo poner a jugar cartas, ajedrez, a pintar, a cocinar, a jugar juegos, a bailar, lo que les guste, pero siempre que se mantengan divertidos. Esto de mi parte es todo. Aquí están mis redes, aquí están mis datos. La verdad es que es un tema muy largo, es un tema donde hay que profundizar y hay muchísima tela de donde cortar. A mí me encantaría que cualquier duda que tengan pudieran comunicarse conmigo. La verdad es que incluso si se puede hacer después un taller, lo hacemos sin ningún problema, porque sí dosificar en la tercera edad toma tiempo aprender a hacerlo porque es algo muy individual, pero es algo muy, muy bonito. Entonces, no sé si alguno tenga alguna duda o alguna preguntita por ahí. Muchísimas gracias, doctora González. Qué bonita ponencia, la verdad es que bastante claro. Antes de darle la palabra, Danilo Noriega quiere hacer una pregunta. Solo antes de darle la palabra a Danilo, tengo una pregunta en el chat, se la voy a leer. Sí. Dice, ¿hasta qué edad es recomendable que una persona trabaje ejercicios de fuerza con la intención de generar hipertrofia muscular? Y si esta edad es igual para hombres y mujeres. Y la pregunta dice que va en el contexto de adultos que llegan a gimnasios y tienen pues estas edades. A ver, es que está muy larga la pregunta. Se refiere a pacientes en general, ¿verdad? No nada más a tercera edad. No, a tercera edad, que hasta qué edad es recomendable que el objetivo del trabajo de potencia sea una hipertrofia muscular considerable. Yo realmente les voy a decir una cosa, una persona de tercera edad, sobre todo una persona que fue sedentaria la mayor parte de su vida, no le voy a generar una hipertrofia. ¿Por qué? Porque yo empiezo a tener sarcopenia a la edad de 30 años, empezaría con cambios, 40, cada década ya empiezo a tener un porcentaje mayor. Entonces, depende de cómo esté mi paciente. Mi objetivo realmente no va a ser una hipertrofia, va a ser darle una calidad a esa masa muscular que tengo todavía. No sé si me explico. Lo que aquí yo mencionaría como importante es fomentar cada día más al adulto joven de sí mantener ejercicios de hipertrofia y de buena calidad muscular para que cuando lleguen a la tercera edad no haya tanta pérdida de masa que ya no pueda ser hipertrofia, o sea, donde ya llegue el punto donde únicamente tengo que trabajarle la calidad del músculo que me queda. Muchísimas gracias. Danilo Noriega tiene la mano levantada. No sé si quiere abrir su micrófono para hacer la pregunta. ¿Está por ahí, Danilo? Ok, si no voy a seguir con las del chat, doctora. Sí, es que quiero ver si puedo dejar, como no tengo cursor, quiero ver si puedo dejar de compartir, pero... Ok, si quiere dejamos de compartir. Para poder también ver el chat. Ok, muy bien. A ver si... Em, Ahí estoy. ¿Estamos ahí?
Ahí Sí, estamos, ¿verdad? perfectísimo, sí. Aquí ya puedo ver también el Ok. chat. Si quiere ver usted las preguntas, con mucho gusto. O si quiere se las leo, como usted Sí, guste. léamelas, está bien, para. Muy bien. Vamos a ver. Dice, ¿cómo puedo empezar con alguien que tiene sobrepeso? Mi suegra tiene 64 años y no quiere hacer ejercicio porque es muy sedentaria. Miren, ay, es que les digo que este tema es tan amplio y la verdad yo tengo tantos métodos. Primero, a veces no resulta hacer conciencia en las personas. A veces por más que uno llegue y les diga lo que les puede pasar, no les importa. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo, por ejemplo, yo a mis papás les tengo el Nintendo Wii y ahí los puse a hacer actividades y les gustó mucho. Con las personas de sobrepeso, lo que yo les recomiendo es primero empezar la movilidad. Se van a cansar si los pongo a caminar, eso no les va a gustar. Entonces, ellos van a preferir, por ejemplo, este aparato, nunca sé cómo se llama, pero es como un cicloergómetro donde están totalmente sentados y solo mueven las piernas. Esta es una manera de empezar poco a poquito a, al movimiento y al ejercicio. Y hay que hacerles actividades lúdicas, premiarlos también, porque a veces el hecho de generarles un premio les motiva mucho a hacer ejercicio. Entonces, a mí me gusta mucho empezar con, ¿cómo se dice? Movilidad, primero movilidad de la que sea. Si le gusta bailar, que baile. Si le gusta, a mí me ha funcionado mucho el Nintendo Wii. O sea, mis papás no tienen problema de obesidad, pero les ha gustado mucho estar ahí moviéndole al aparatito y si no, pues llevarlos a caminar un ratito. ¿Cómo podemos invitarlos a caminar? Si les gusta ir a un lugar en específico, por ejemplo, algún museo, algún parque, algún paseo que sí les guste, o a veces que les guste, oye, te vamos a llevar a la plaza y te voy a comprar una blusa, pero tienes que caminar la plaza, vamos un ratito y nada de sentarte a los 10 minutos, vamos a ir caminando. Esa es una manera de empezarlos a incentivar y a veces ni cuenta se dan que ya los estamos poniendo a hacer ejercicio. Pero ¿cómo empezaríamos primero? Devolviendo rango articular. Bajamos masa grasa y empezamos a trabajar la calidad muscular. Creo que ahora sí tengo por ahí a Danilo. Danilo, te escuchamos. Sí, Danilo Noriega, ¿estás por ahí? No, me escribió que le habilitara el micrófono, pero no sé qué pasó. Bueno, sigamos con el chat para mientras. Um, ah, dice, no, no puedo. ¿sí? No, es que pensé que yo le podía habilitar, pero no puedo. No, 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 soy yo el anfitrión, ya se lo habilité, pero no sé qué pasó. Bueno, buenas noches. Mi pregunta es si la dosificación se hace conforme a la edad. No, la dosificación se hace conforme a las necesidades de cada paciente. No sé si recuerdan la charla al principio que se veía una persona de tercera edad que se veía como de 40, después había uno con una buena masa muscular y después lo que nosotros imaginemos que normalmente nosotros visualizamos con una persona de tercera edad. No va a depender la edad, la dosificación, va a depender de los padecimientos que tenga o haya tenido mi paciente. Por eso es tan importante la historia clínica y los objetivos que tengo para esta persona. Ok, dice Danilo que no logra activar su micrófono. Tal vez nos escribe la pregunta. Listo, hoy Ahí sí, Ya, estamos. listo. sí, no señas. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Con una Bueno, pregunta. Una sí. persona de 64 años que hace 6 años tuvo una lesión en la tibia peroné, Ujú. tuvo una fractura y le colocaron un tornillo. Eh, Activamente sale a caminar, tiene un poco de desequilibrio en veces. ¿Qué tan recomendable es que haga ejercicios propioceptivos? Muy recomendable, incluso por ahí dejé mis datos, si quieres con toda la confianza del mundo escríbeme y te puedo pasar o hacer una sesión en video para ponerte algunos ejemplos. Es importante saber si fue un clavito centromedular o fue una placa, lo que le pusieron, pero independientemente sí es importante los ejercicios de procesión y con toda confianza podemos hacer una videollamada o yo mandarte ejemplos para poder trabajar. Muchas gracias, doctora. Voy a meter mi cuchara un poquito en la pregunta porque ya dijeron huesos y clavos y esas cosas a mí me gustan. Solo Sí. para hacerle el comentario, realmente a veces pensamos que las fracturas en las personas de tercera edad, y mucha gente me pregunta que si se vale tomar
calcio, vitamina D o cuanta cosa para que la fractura pegue más rápido. E independientemente de si una persona tiene o no tiene osteoporosis, el hueso va a pegar a la misma velocidad y si el hueso ya pegó y todo el tejido cicatrizal y todo lo que va a haber que va a hacer que haya un poco de pérdida de la propiocepción, definitivamente tiene que trabajarse para que la persona pueda tener una recuperación lo más rápida. Yo siempre les digo que el ejemplo clásico es cuando alguien llega a quitarse un yeso y va con la idea, la preconcepción de que me van a quitar el yeso y voy a poder mover normalmente. Esto no es así. Luego de una fractura tiene que haber un proceso muy largo y muy bien llevado para rehabilitar al paciente y definitivamente la propiocepción y mejorar rangos de movimiento es sumamente importante. Paso a la siguiente pregunta. Buenas noches, doctora, nos dice Haider, excelente ponencia. En su experiencia, ¿cómo ve la recuperación de un paciente con un cuadro clínico en Parkinson aplicando equipo de TENS? Supongo que es electroestimulación. Es que depende mucho de cada paciente, o sea, nos han tocado Parkinson que no están tan marcados, así como nos han tocado unos que sí están muy, muy notorios. Entonces, la verdad, yo no manejo rehabilitación, yo me dedico más a la cuestión eh, de readaptación funcional y de ejercicio. Entonces ahí sí me gustaría mucho platicarlo con mis terapeutas. O sea, sí es parte de la medicina del deporte, la rehabilitación, pero la realidad es que yo no la hago porque yo me enfoqué muchísimo al ejercicio. Entonces, no sé por ahí si trabajen, si hayan visto mejoras, pero definitivamente sí te puedo decir que dependerá mucho también del nivel que tengan ellos del avance o la progresión de la enfermedad. Ok, aquí hay una pregunta, sí me va a gustar oír su opinión. Hablando un poco sobre suplementos de colágeno y calcio, ¿qué opina? Depende, porque digo, el calcio hay que tener cuidado. Es que, como les digo, el paciente de tercera edad, yo jamás generalizo en pacientes con tercera edad porque todos tienen sus patologías. ¿Qué tal si le receto calcio para cuidar la osteoporosis, pero de pronto es formador de piedritas, ¿no? Por ejemplo. Sí nos ayuda mucho el calcio para la cuestión de la osteoporosis, pero si yo pudiera trabajar con ejercicio previamente para cuidar mi masa con mi densidad mineral ósea y mi masa muscular sería lo ideal. El colágeno está bien siempre y cuando sea un colágeno de calidad hidrolizado, preferentemente una marca de laboratorio médico reconocido, porque lamentablemente, bueno, al menos en México, no sé en los países en los que cada uno nos esté viendo, pero en México de pronto sacan muchas marcas que no están reguladas. Entonces yo lo único que les pido es que sí se fijen que sea un colágeno hidrolizado preferentemente de laboratorio y si es calcio, que sea con las dosis que le toca a cada paciente una vez siendo estudiado. Muchas gracias, doctora. Le decía porque yo soy enemigo de los suplementos de calcio cuando no son necesarios. Sí. La gente muchas veces los toma como que son botonetas y realmente en el mejor de los casos el exceso de calcio simplemente se va a ver por la orina y una buena dieta es más que suficiente. Y de hecho, tocando el tema, siempre le digo a mis pacientes que el principal enemigo de la osteoporosis es la actividad física, que creo que es de todas las terapéuticas que hay la que más ha demostrado que funcione. Me preguntan Así es. además qué tan recomendable es para usted en las personas de tercera edad practicar Zumba? El Zumba está bien. Me voy a regresar un poquito a la pregunta del calcio. En efecto, como les dije, lo ideal sería evitar llegar a una pérdida mineral ósea. Por eso nosotros de una vez tenemos que empezar a invitar a las personas desde los 30 años a realizar ejercicio para no caer en este tipo de cosas. Esto sí, sí es importante. Y como bien lo dicen, la dieta, porque también cuando pierden el apetito, sí es importante, como les dije durante la ponencia, estarles invitando colaciones para que no se vayan a desnutrir. De la Zumba está perfecto, mientras a ellos les guste realizarla, lo pueden hacer porque es una actividad lúdica. Lo único que importaría aquí es cuidar el salón, que no haya nada riesgoso
piso o en el salón donde se esté llevando a cabo que me pueda ocasionar un accidente. A veces, por ejemplo, conectan cables para bocina y demás y cruzan el salón, entonces tener cuidado con esas cosas, pero la zumba es una actividad lúdica que funciona bastante bien. No me va a hipertrofiar a mi paciente, pero no es lo que busco, no busco la hipertrofia, busco mantenerlo activo, con un distraído en algo bueno y activo. Muchas gracias, doctora. Erling García, levanta la mano. Puede abrir el micrófono, lo escuchamos. No, no lo escuchamos. Vamos a ver si dentro de un momento nos habla. ¿Lo tenemos por ahí, Erling? ¿No? Bueno, ¿cada cuánto se puede utilizar? Dice que no lo dejó, ahorita lo voy a tratar de habilitar. Para mientras, ¿cada cuánto o la dosificación del colágeno hidrolizado? ¿Cada cuánto tiempo se puede usar? Es que depende de la marca, depende para qué lo quiero. ¿Qué es lo que sucede con el colágeno? Como bien comentabas, muchas personas consumen, esto no se vende por receta, entonces lo consumen porque la vecina les dijo que lo consumieran y se lo toman cada vez que quieren y durante el tiempo que quieren. Muchas veces ya tenemos la prescripción, pero para alguna situación en particular, algunos que vienen en sobre o cápsulas se toman uno diario y por tratamientos de un mes. ¿Perdón? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, una de mis preguntas es, fíjese que mi suegra, ella tiene sobrepeso Sí. y es una persona adulta mayor y, bueno, hace unos días fue a hacerse unos análisis de, ay, ¿cómo se llama? De glucosa, eh, para ver colesterol, triglicéridos y todo eso, y salió súper bien. Pero ella se queja mucho de dolor de cabeza y ella es muy sedentaria. Entonces, me pregunto, ¿los dolores de cabeza podrían ser por la falta de ejercicio que ella tiene? No, su torrente sanguíneo tal vez no bombea bien la sangre a su cerebro y por eso ella mantiene demasiado dolor de cabeza. El dolor de cabeza es algo que tiene muchísimas razones. Puede ser un indicativo de presión arterial alta, puede ser indicativo de una situación de estrés emocional, puede ser indicativo de algún problema de colesterol. O sea, realmente hay muchas causas que pueden, o incluso hasta cuestión muscular. Sí vale la pena hacerle una muy buena revisión. Yo a los pacientes, sean niños, adultos, tercera edad, les hago una revisión de pies a cabeza, les reviso hasta los dientes. Entonces, ahí sí, yo no me atrevo a decir la causa de su dolor de cabeza porque yo diría que o sea, a veces hasta cuestiones de la vista tienen que ver. Entonces, sí habría que hacerle una valoración Sí, completísima. hace poco incluso le mandaron a hacer sus lentes y, y de la presión pues está bastante bien. Entonces sí, bueno, yo le digo que tal vez pueda ser el estrés de la situación que estamos pasando, va a nivel de pandemia, pero sí es demasiado lo que ella mantiene y me preocupa pues porque ella se automedica Antes de que se y automedique, sí es importante una revisión completa por un médico, eso sí, y más si es frecuente. sí, muy bien, gracias doctora. Perdón, doctora, estaba buscando su Instagram. Por aquí hay un par de preguntas ya un poquito más detalladas que creo que salen un poquito del contexto de la charla. Entonces, no sé si tiene por allá a la mano otra vez sus redes sociales para compartirlas, porque la estaba buscando en Instagram y no la encontré. Déjame, te paso mi Instagram porque la verdad es que además de que soy muy mala manejando redes, a ver, un momento. Ahora, yo siempre contesto, les juro, les prometo que siempre contesto. Me tardo un poco porque estoy aprendiendo. Soy millennial, pero no tanto. A ver, ¿cómo me meto aquí? Ah, estoy así. ¿Se alcanza a ver? ¿Se ve ahí?
Ya la encontré, doctora. Deme un segundito, la voy a poner en compartir pantalla la foto. Ahorita voy con usted. Deme un segundo. Leo por acá que si puedo hacer una evaluación de una persona de 73 años. Sí, yo hago evaluaciones desde los 5 años hasta que quieran ir a evaluarse. Entonces, claro que se puede. Ok, les voy a dejar ahí. Este es el perfil de la doctora González en Instagram. No sé si lo miran todos por ahí. ¿Lo mira, doctora? Sí, yo sí lo veo. Bueno, perfecto. Se los voy a dejar. Déjenme ver si tengo alguna otra pregunta. No, aquí solo están poniendo su nombre y yo creo que por ahí vamos terminando. Doctora, le agradezco mucho su participación, realmente muy bonita charla, como usted lo dice, y la verdad es que nos hemos topado con casi todos los temas con lo mismo. De casi todos los temas que dimos hay libros o por lo menos capítulos enteros, entonces es muy difícil tocar el tema como uno quisiera, pero la verdad es que para los fines del curso, muchísimas gracias, fue a lo que queríamos, de lo más básico, general, para poder entender muchas cosas que creo que se entendieron muy bien gracias a las charlas previas. No me queda más que agradecerles su participación. Estuvo genial, dicen por ahí, la verdad es que le tiraron un montón de piropos porque la verdad estuvo muy buena la participación y pues queda la invitación para que si más adelante nos queda la espinita y seguimos con este tipo de ponencias, pues definitivamente la vamos a volver a tomar en cuenta, doctora. Fue un gusto conocerla y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Aquí, en resumen, nada más, lo que quería que les quedara claro es, primero, la revisión médica en el paciente con tercera edad es primordial antes de cualquier programa ejercicio, que sí vale la pena diseñar muy cuidadosamente a cada paciente porque cada uno tendrá sus condiciones y que definitivamente cualquier situación que tengan con toda confianza, yo sí contesto los mensajes. Me consta, Bueno, muchísimas gracias a todos. Dejo los últimos comerciales. Con esta charla damos por finalizado los bloques de charlas, tanto de medicina como de trauma del deporte. Tengo pendiente ponerme de acuerdo con la mayor parte de conferencistas de los ponentes que tengan mi paciencia, que es un poquito difícil que encuentre un día y una hora que puedan la mayoría, pero espero que va a ser un sábado casi seguro, probablemente dentro de, no este sábado, sino dentro de 8, para que podamos hacer voy a hacer un resumen con la mayor parte de tópicos importantes para que tengamos una ponencia sumaria para poder resolver dudas y poder resaltar las cosas que su servidor sacó de cada ponente como más importante y en base a eso pues tener un grupo final para poder hacerle sus diplomas. Muchísimas gracias a todos, gracias por su paciencia, gracias por ahí anda el doctor Carlos Álvarez, que él es uno de los principales responsables de que esto exista, porque si él no se hubiera atravesado mi camino, pues creo que la medicina del deporte nunca hubiera estado dentro de mis prioridades. Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy bonita noche. Gracias de nuevo, doctora.